Bendiciones, querida familia de las naciones. Una vez más, el apóstol Ronnie Chávez les saluda y les bendice en el nombre maravilloso de Jesús. Hoy, para continuar con el tema que estamos desarrollando en los últimos programas de Leña para el Fuego, analizando la vida, la obra, la fe, el trabajo de gobernantes que la Biblia nos da la pauta, nos describe, nos da las evidencias, y hemos tenido ya varios programas con la vida del rey David, un gobernante que trabajó para marcar a sus generaciones, trabajó para marcar a su pueblo en cuanto a prosperidad, desarrollo, educación en la fe, en la palabra, en la adoración a Dios, y que fue un rey que tenía en su corazón una pasión desbordada por levantarle a Dios una casa de adoración, no solamente en el plano espiritual, sino también física. Quería construir una casa y entregó el legado financiero de riquezas a su hijo Salomón, para que fuera él el que levantara el suntuoso templo de Jerusalén. Y David, como rey, fue extraordinario, tuvo una política de Estado tremenda, su milicia, su educación, su cultura, todo trabajó para que Israel pudiera tener un entendimiento claro de que adorar a Dios 24 horas al día, por 7 días de la semana, por 4 semanas del mes, por los 12 meses del año, por los años que fuera necesario, atraería la presencia de Dios, su bendición, su salud, su prosperidad y su protección. Pero también es bueno por lo menos tocar un poquito acerca de los errores que tuvo David. No fue un hombre perfecto, por el contrario, fue escogido por Dios detrás de las ovejas de su padre, un muchacho pastor, y que entró poco a poco en la formación del Espíritu Santo, que vino a ser al final también un gran guerrero, un arpista, un salmista y un profeta, pero que en el proceso Dios nos muestra no solamente lo bueno, las bondades de un gobernante que amó a Dios, que se enfocó en Dios y que atrajo la bendición y la prosperidad de Dios para su pueblo, sino que también se equivocó. Pero cómo fue que resolvió sus equivocaciones es donde está quizás lo mejor de poder tocar un poquito estos detalles. Y hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12 en adelante, que nos habla de cómo David tuvo en su corazón traer el arca del pacto de Dios a Sión, a la ciudad santa de Jerusalén, en virtud de que había sido arrebatada el arca del pacto, el mueble más importante del lugar santísimo, que tenía dentro de su composición una especie de silla de misericordia, de trono donde Dios se asentaba, se entronizaba allí y dirigía los destinos de Israel. Lo habían perdido en manos de los filisteos, hubo juicios en toda Filistea, ellos devuelven el arca del pacto en un carro nuevo filisteo alado por vacas, y David emprende la ida para traerse el arca del pacto a la ciudad del gran rey. El error fue que no solamente ellos lo intentaron, lo quisieron hacer, sino que el problema esencialmente fue que lo hicieron de una manera no bíblica, no se apegaron a los lineamientos de la palabra, y entonces vino la disciplina del Señor. Quiero señalar con esto que con Dios no bastan las buenas intenciones. Con Dios no basta que usted quiera hacerlo bien, que usted quiera honrarlo, que usted quiera adorarlo, no. Sino hay que hacerlo a la manera de Dios. Hay que hacerlo a la manera de la palabra, como está instituido en la Escritura. Y cuando el arca del pacto venía hacia la ciudad de Bet-Semes, en el carro filisteo nuevo con vacas recién paridas, se tambaleó el arca y alguien quiso detenerla para que no se fuera a golpear en el suelo. Usa la tocó
Inmediatamente se cumplió lo que estaba escrito, que no se debía tocar el arca de esa manera, y vino el juicio de Dios y la muerte de Usa. Detuvo toda aquella enorme procesión, aquel desfile de fiestas, porque venían con algarabía, con instrumentos, con danzas, llevando el arca de vuelta a Jerusalén o hacia Jerusalén. Pero David tuvo temor de que esto sucediera y pensó que si ellos continuaban sin escudriñar la palabra, sin averiguar por qué había sucedido esto, entonces posiblemente seguirían teniendo muertes en el camino. Detuvo la marcha, se dedicó por semanas a escudriñar la escritura junto a sus consejeros, y el arca la dejó en casa de Obed-Edom, que tenía una familia muy grande, que se organizó por turnos y 24 horas al día por los 7 días de las 4 semanas del mes. Por 3 meses le dieron adoración a Dios, y Dios hizo prosperar todo lo que tenían y todo lo que hacían. Cuando David se dio cuenta de esto, además de lo que había estudiado en la escritura, él se supo que el arca del pacto no se cargaba en un carro, menos en un carro filisteo, sino que se cargaba en los hombros de los sacerdotes levitas. Entonces entró en el orden de Dios. David se arrepiente, David viene a Dios, David se humilla delante de Dios, y era un hombre que tenía una humildad impresionante a pesar de su rango, de ser un rey, de ser un profeta reconocido. Él, cada vez que había una falla, él venía a Dios, se humillaba, se postraba y pedía su misericordia, y eso le enseñó a la gente. ¿Cuánto quisiéramos hoy que los gobernantes de turno, con tanta equivocación, con tanto error, tuvieran la humildad un día de pedirle a Dios perdón por todos sus desafueros, por sus pecados, sea pecados espirituales o pecados de la carne, pecados de intención o de omisión? Bueno, David tenía buenas intenciones, pero no lo estaba haciendo correctamente, ahora se equivoca. Y Dios le da no solamente su perdón, su misericordia se extiende hacia él, sino que ahora, sabiendo cómo es que se lleva el arca del pacto en los hombros de los levitas, continúa la fiesta, la procesión, el jolgorio, los instrumentos, las danzas, y así se van por muchos kilómetros hasta llegar a Jerusalén y dejar el arca instalada en el tabernáculo que él le hizo a Dios, una enramada, una tienda donde Dios comienza a manifestarse de una manera extraordinaria. Este fue uno de los primeros grandes errores de David, su pecado de ignorancia, su pecado de desconocer la escritura, su pecado de hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, lo cual arregló para entonces, a partir de ahí, hacerlo a la manera de Dios, hacerlo según la palabra de Dios, y entendiendo que no era solamente una intención buena lo que había que tener delante de Dios, sino temor de Dios, santidad y una entrega total de acuerdo a la palabra. Nos encontramos con otro pasaje en la escritura que nos muestra otro tremendo error de David. Este es un error de la carne, un error en el cual pueden caer muchísimos gobernantes, hombres o mujeres, sean alcaldes, sean gobernadores, sean presidentes, sean ministros de Estado. Es un error de la naturaleza carnal, cuando se le da rienda suelta a la carne y no tiene uno el control, o más bien Dios no puede tener el control porque no le queremos dejar el control. Entonces se desbordan las pasiones, se desborda la carne. Ya dice el apóstol Pablo que manifiestas son las obras de la carne, dice, entre ellas están los adulterios, las fornicaciones, las hechicerías, etc. Y David dice que estaba en casa y estaba mirando por su ventana y de pronto vio a una mujer hermosa que se estaba bañando, tenía a su marido en la batalla. Él miró a Betsabé, la codició en su corazón, la mandó traer hacia su habitación, tuvo relaciones íntimas con ella. Y como si nada hubiera pasado, violentó la escritura, entró en un pecado de adulterio, un pecado de la carne, que obviamente delante de Dios no podía pasar desapercibido, ni hoy pasa desapercibido. De este y de cualquier otro tipo de pecado tenemos que arrepentirnos siempre, tenemos que humillarnos, porque, aleluya, delante del Señor el pecado no es agradable. David lo olvidó hasta que se dio cuenta que esta mujer había quedado encinta y que ahora tenía un enorme problema.
porque su marido estaba en la batalla, estaba en la guerra. Entonces no había forma de decir el marido la embarazó, él fue el que puso el semen en ella y vino el niño, sino que ahora David iba a quedar al descubierto. David se hizo como que no era con él la cosa y tramó. Primero que nada, ahí vino su premeditación, su alevosía. Trató de traer al hombre de guerra, al marido de la mujer, para que estuviese en casa y se acostase con ella y poder decir después que ese era el padre de la criatura. Pero el hombre, muy bien educado en la palabra y en sus intenciones, decidió no tocar a su mujer porque no concebía que él estuviese teniendo relaciones íntimas con su esposa mientras sus compañeros estaban en la batalla, poniendo en peligro sus vidas. De tal manera que no la tocó y ahí se le complicó a David la situación y tramó un poco más. Y entonces pidió que a este hombre lo pusieran al frente de la batalla, a este Urías Eteo, que lo pusieran al frente de la batalla, y cuando él estaba al frente de la batalla, le abandonaran sus compañeros para que quedara a merced del enemigo y fuera muerto. Una vez que Urías fue muerto, David, como si nada hubiese pasado, se trajo su mujer, ella posteriormente pierde la criatura y más adelante viene a ser la madre de uno de los reyes más importantes de la historia. Pero tuvo que haber un proceso de sanidad, de libertad, de bendición de Dios. Y es cuando Dios entonces, dándole el margen de tiempo a David para que se arrepienta, no lo hace, le envía al profeta Natán, que viene de una manera muy prudente y le habla al rey. Le dice acerca de un hombre que tenía una corderita y le cuenta toda una historia hasta llegar a que el mismo David dice, ese hombre merece el castigo, merece la muerte. Y entonces el profeta se vuelve a él después de hacer uso de esta alegoría de animales que alguien le había robado la corderita al que tenía solo una. Entonces lo señala y le dice, tú eres ese hombre. El profeta viene claramente y le dice, tú eres el que ha hecho algo increíblemente terrible, le has quitado la mujer a este hombre y la vida. Y entonces es cuando David entra en un impacto porque se ha dado cuenta a través del profeta que Dios ha estado viendo sus actos. Él lo sabía, pero se había hecho como que no era con él. Y entonces entra en una etapa de arrepentimiento tremendo en donde nace el Salmo 51, dicen los historiadores. De ahí David compone un cántico y es toda una maravillosa obra de arte literario y a la vez espiritual. La gente lo compara con el capítulo 3 del libro de San Juan, donde Jesús habla a Nicodemo de la necesidad del nuevo nacimiento. Este es como un pasaje en el Antiguo Testamento sobre el nuevo nacimiento, porque es donde David entiende que su pecado viene por su naturaleza humana pecaminosa. Y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, espíritu noble me sustente. Y le dice, límpiame, purifícame como con hisopo, como que con una esponja fuerte, límpiame todo, por dentro, por fuera, cámbiame, transfórmame. Y además le dice, no alejes de mí tu Santo Espíritu. Y dice, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú jamás. Dame la oportunidad de adorarte, de ofrendarte, de servirte bien. Y hay un arrepentimiento impresionante, al punto que Dios no deja pasar por alto este pecado. Hay una consecuencia de ese pecado para David y la mujer, pero posteriormente entonces nace uno de sus hijos que viene a ser uno de los reyes más importantes de la historia. Pero lo que quiero señalar aquí es que David, además de que pecó, él solucionaba, él arreglaba las cuentas que tenía que pagar con Dios como pocos lo hacen, en humillación, en postración delante de Dios, apelando no a su justicia propia, no a las obras de la carne de él, no a lo que él pudiese hacer o la influencia que como rey pudiese tener, sino basándose en la justicia de Dios y en la misericordia del Señor. Y tenemos un tercer pasaje que nos muestra algo acerca de los pecados de David. El diablo, dice la Escritura, incitó a David
que a lo largo de su historia había peleado un sinfín de batallas y nunca se preocupó tanto cuán grande era el ejército enemigo ni cuántos soldados tenía. No medía su fuerza en base a su ejército, sino la medía en función del brazo poderoso de su Dios Jehová. Él atribuía todo a Dios. Él sabía que Dios era el que estaba con él, que lo bendecía, lo fortalecía. Y aun cuando el enemigo pudiese ser muy grande, pudiese haberle doblado, triplicado, cuatruplicado en número, él sabía que su ejército ganaría porque Dios estaba con él. Era la certeza que le daba la adoración 24 horas al día, por siempre. Era la certeza que le daba ver la llama azulada de la gloria de Dios sobre el tabernáculo, que le indicaba que Dios y su unción estaba con él y que él vencería a sus enemigos. Pero el diablo lo incita y ahora David quiere saber cuánta gente tiene en su ejército. Algo temerario, algo ofensivo para Dios. Normalmente esto no podría ser algo malo, pero en ese contexto los generales mismos se atemorizan de lo que David está haciendo, se preocupan de lo que David está haciendo. Tratan de convencerlo, pero él quiere saber cuánta gente tiene. El ego entra en acción. Es cuando el hombre cree que es por lo que hace, por lo que tiene, por lo que puede aportar, que se logran las cosas, ignorando a Dios y no dándole la gloria a Dios. Al final le traen el resultado del censo. Y entonces Dios muestra su enojo y le da a David a entender que hay 3 tipos de juicio que tiene que escoger. No se va a librar de uno. Quisiera Dios algún día revelarse a nuestros gobernantes para decirles de todo lo que han causado, todos los daños, al tratar de sacar a Dios de las aulas de la oración, al impedir la adoración, al tratar de violentar las sagradas escrituras y quebrantar los mandamientos de Dios e impedirle a un pueblo conocer a Dios y enseñarle a otros como que Dios no existiera. Que entramos en peligro todos por gobernantes así, por gobernantes que ignoran a Dios, que entran en contra de Dios. Esto nos pone en peligro a todos. Si no fuera por las oraciones de los santos en cada nación, que reprimen esto, que atan estos poderes demoníacos, que se activan con estos malos gobernantes anti Dios, quién sabe qué nos estaría pasando. David comienza a solucionar las cosas de la mejor manera como él sabía, se humilla. De los 3 juicios habían 2 que a él lo ponían en ventaja ante el pueblo. Él prefiere tomar el tercero para quedar igual ante el pueblo. Una peste, una muerte, una mortandad iba a venir y él no podría ser librado. Entonces comienza el juicio de Dios a matar israelitas hasta que David entiende que es su culpa, se humilla delante de Dios. Ahí está otra vez la acción de David para arreglar sus problemas con Dios, sus pecados con Dios, se humilla. Viene a la misericordia de Dios y Dios le envía un profeta que le da una clave. La clave es activar la adoración a nivel nacional. La clave es que él, como gobernante, representante de una nación y como profeta, representante espiritual, él ha cometido un error y ha marcado por el poder de representatividad a toda una nación y la ha metido dentro del juicio de Dios. David entiende que para quitar esto es necesario levantar un altar nacional de adoración. Busca un lugar, encuentra el terreno, encuentra la leña, la madera, el animal y realiza un sacrificio a Dios, un sacrificio de humillación y de adoración al Señor. Y entonces Dios manda la orden al ángel que estaba con la espada desenvainada matando a los israelitas, que se detenga, que meta su espada en la vaina y que cese el juicio. Y aquí nos damos cuenta entonces, queridos hermanos, queridas familias, queridos líderes, como un rey que se pudo equivocar en la carne, que se pudo equivocar aún en lo espiritual, en lo religioso, que se pudo equivocar aún en un territorio del ego, en un territorio de lo profundo de su ser, pudo arreglar sus cuentas con Dios a través de la humillación, a través de la adoración y entendiendo que el pecado que había cometido no era solamente por su carne o contra su casa, sino que envolvía a toda una nación. ¿Cuántos presidentes de la república de más de un país, cuántos ministros de Estado, cuántas alcaldes, alcaldesas o gobernadores a veces hacen cosas
en donde creen que es solamente ellos los que toman la decisión. No, ellos están ahí y mañana no estarán porque están por periodos cortos de tiempo, pero cuando están ahí entran bajo el poder de la representatividad a representar a quienes los llevaron a ese lugar. Y todo lo que decidan, decretos, leyes, proclamas, lo que hagan, puede dañar de una manera increíble, impresionante, terrible a todos sus gobernados y a su región. Que Dios nos ayude para que al ver los errores de David, los gobernantes de hoy y los de mañana puedan entender que ante Dios el pecado no se puede sostener, no se puede justificar, no se puede permanecer bien, pero que en la misericordia de Dios y en el poder de la sangre de Cristo, si hay humildad, si hay confesión de pecados, Dios puede alivianar las consecuencias y transformar aquella triste situación, aquella aparente derrota en una maravillosa victoria, como ocurrió con David, y establecer un modelo de acción nacional. Cuando los gobernantes fallan y pecan, la respuesta es levantar altares de adoración. Dios quiera un altar, superaltar de adoración nacional que envuelva la falla de los gobernantes y del pueblo mismo y sane la tierra. Por eso está escrito a través de las crónicas de los reyes: si mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Que Dios nos ayude en estos días para traer ese convencimiento en los gobernantes de turno de las cosas malas que hacen, de las idolatrías, de las hechicerías, de los pecados de la carne o de los pecados de su ego, al creer que no necesitan a Dios o que ellos son los que pueden solucionarlo todo. Con Dios, recuerda, no se puede hacer mucho, pero con Dios de tu lado no hay derrota. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Vamos a seguir adelante con leña para el fuego mañana por la tarde. Que Dios te bendiga.